Hola amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy domingo 5 de junio, que la paz de Dios te esté acompañando y guardando en todo momento. Te invito ahí donde estás, que vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a hablar con Dios, vamos a orarle, vamos a decirle: Señor Jesucristo, gracias te damos por este precioso momento en el cual usted nos ha traído para aprender más de usted, de su palabra. Te suplicamos que lleves cautivo nuestros pensamientos hacia la obediencia de su Hijo Jesucristo, y queremos restringir a todo poder de las tinieblas, a todo demonio que quiera obstaculizar, impedir que tu mensaje sea llevado a mis hermanos. Los atamos, los resistimos y los echamos fuera a las profundidades del abismo en el nombre y en el poder de Jesucristo. Te damos la gloria a usted, Padre. Te pedimos, te suplicamos que nos hables. Háblanos, Padre. Ayúdanos, exhórtanos, consuélanos con tu palabra. Toda la gloria sea a usted, Padre. Santo, santo eres tú, oh Dios. Te damos la gloria a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amado hermano. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema Jesús, la luz del mundo. Vamos a tratar varias partes. El día de hoy vamos a tratar la primera parte. Y vamos a hablar para comenzar, sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista va a testificar de la persona de nuestro Señor Jesucristo como la luz del mundo, como el creador de todas las cosas, que vino al mundo para salvar al hombre de sus pecados y de hacer la obra de Dios. Juan el Bautista fue el testigo del Mesías, el Cristo, en un mundo convulsionado por la violencia y la incredulidad. La misión de Juan el Bautista no era exaltarse a sí mismo, mas todo lo contrario. Él fue un testigo del Mesías, vino a dar testimonio de la luz. Juan el Bautista no vino a dar su opinión personal sobre lo que él pensaba, sobre lo que pasaba. Todo lo contrario, vino a presentar hechos de que realmente nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, el Cristo, nuestro Salvador, para que creamos en Él y depositemos nuestra fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora bien, podemos ver en las Sagradas Escrituras cómo nos muestra a Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo vivió una vida sin pecado. Podemos ver, por favor, en nuestras Biblias o también en su pantalla, en Juan 8, capítulo 46. Y dice la palabra del Señor: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? En 2 de Corintios 5:21 dice la palabra del Señor: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jamás hombre alguno habló como nuestro Señor Jesucristo. Eso también lo podemos ver en las Escrituras Sagradas. Por favor, acompáñenme en Mateo 7:29, y dice la palabra del Señor: porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En Juan 7, 45, 46 dice la palabra del Señor: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Ahora podemos ver a través de las Sagradas Escrituras cómo nuestro Señor Jesucristo le dijo a la mujer samaritana. Por favor, podemos ver en nuestras Biblias en Juan 4, 25 al 26, y dice la palabra del Señor: le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Aquí podemos ver lo que dijo nuestro Señor Jesucristo a la mujer samaritana. Él le dijo: yo soy. Vemos que usó un título divino que pertenece a Dios. Nuestro Señor Jesucristo hizo declaraciones muy fuertes, las cuales sorprendieron a todos los judíos, quienes reaccionaron con la intención de matarlo. El nombre de Dios revela quién es y cómo es. Cuando Jesús aplica el título divino yo soy, asimismo afirma ser Dios. Nuestro Señor Jesucristo es el yo soy, el eterno, inmutable, que no cambia, infinito y glorioso en todos los sentidos, y más allá de todas las cosas creadas, Jesús es Dios.
Sabemos entonces que Jesús tiene dos naturalezas, es hombre verdadero y es Dios verdadero. Aquí en estos pasajes nuestro Señor Jesucristo está hablando como Dios verdadero, la segunda persona de la Trinidad. Por favor, podemos ir a nuestras Biblias en Juan 8, versículos 56 al 59, y dice la palabra del Señor: Abraham vuestro padre se gozó de que había de venir mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años? ¿Y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos, se fue. Podemos ver que cautivó con su mensaje de salvación a algunos de sus gobernantes que creyeron en él, pero no se pudieron comprometer con Jesús. Juan 12, 37 al 43 dice la palabra del Señor: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo esto, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. También podemos ver que otros fueron hostiles para con nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver por favor en Juan 7 versículo 12, y dice la palabra del Señor: y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Lucas 23, 1 al 2 dice la palabra del Señor: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Aún después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, seguían levantando calumnias e injurias, difamándole como si nuestro Señor Jesucristo fuera un engañador. Mateo 27, 62 al 66 dice la palabra del Señor: al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos de aquel engañador, dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y le hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Para otros, nuestro Señor Jesucristo era un loco, se burlaban de él y lo veían como a un endemoniado. También podemos ver en la palabra del Señor, como dice en Juan 10 del 19 al 20, que dice: volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Aún su propia familia pensaba que nuestro Señor Jesucristo estaba loco. Marcos 3, 21 al 22. Dice la palabra del Señor: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Los doctores de la ley, los escribas y los fariseos, al ser incapaces de poder negar el poder sobrenatural que tenía nuestro Señor Jesucristo, solo tuvieron la alternativa de blasfemar contra Jesucristo, atribuyendo todo el poder que tenía Jesús provenía de Satanás. En Mateo 12, versos 22 al 24, dice la palabra del Señor: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba,
Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera los demonios sino por Belcebú. Lucas 11, del 14 al 15, dice la palabra del Señor: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Los fariseos, los escribas, esparcieron por todo Israel calumnias, difamaciones y mentiras, pues los acontecimientos escriturales de Mateo y Marcos ocurrieron en Galilea, y lo descrito por Lucas fue en Judea. La incredulidad era demasiadamente grande, pues este era el tema que los unía a todos: el ser incrédulo en cuanto a la obra de Dios ejecutada por el Mesías. Por ello las escrituras sagradas nos dice claramente, lo podemos ver por favor en Juan 3 del 18 al 20, que dice la palabra del Señor: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En Juan 5, 37 al 40 dice la palabra del Señor: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Juan 5:43: yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. En Juan 8:45 al 47 dice la palabra del Señor: y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, porque vosotros no me creéis. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las hacéis vosotros, porque no sois de Dios. En Juan 10:25 al 30 dice la palabra del Señor: Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no me creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Pues todos los que creen en nuestro Señor Jesucristo recibiremos las bendiciones que Dios nos da, como la salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados y la adopción de ser hechos hijos de Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos por favor a Juan 3, versos 15 al 17, y que dice la palabra del Señor: para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Juan 3:36 dice la palabra del Señor: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En Juan 5:24 nos dice la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. El aceptar el ofrecimiento de Cristo es obtener la vida eterna. Cuando una persona acepta a nuestro Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador personal y lo recibe en su corazón, automáticamente pasa esta persona de muerte a vida. Y eso lo podemos ver por favor en Juan 47, Juan 6, verso 47, y dice la palabra del Señor:
de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. En Juan 3, 16 al 18 dice la palabra del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Como podemos ver, amados hermanos, el rehusar el ofrecimiento de Cristo es perder la vida en este mundo y en el venidero, mientras que el aceptarla es hallar la verdadera vida en este mundo y la gloria en el mundo venidero. En Hechos 4, verso 22 nos dice en la palabra del Señor: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En Hechos 13, 37 al 39 nos dice la palabra de Dios: mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado a todo el que cree. En 1 Juan 5, versos 1 al 5 nos dice la palabra del Señor: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que le engendró también ama al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El cristiano verdadero vence al mundo por medio de la fe en Jesucristo. Por eso se ve la vida y conducta de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Y por ello es que se debe renunciar y vencer a este mundo. Un verdadero cristiano no puede estar satisfecho con este mundo. Es por esa razón que mira más allá de él y continúa alerta, esforzándose y extendiéndose hacia el cielo. Todos debemos, por el ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos dio a cada uno de nosotros, vencer a este mundo. De lo contrario, el mundo nos vencerá a nosotros. Es muy interesante notar al leer el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos 1 al 5, que Juan presenta a nuestro Señor Jesucristo como Dios y creador de los cielos y de la tierra, creador de todas las cosas, y nos presenta también a Juan el Bautista, el enviado de Dios, que tiene una misión divina como aquel que cumpliría las profecías del Antiguo Testamento sobre el mensajero del Mesías. Isaías lo profetizó. Podemos ver por favor en sus Biblias en Isaías 40, 3 al 4. Nos dice la palabra del Señor: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Mateo 3, versos 1 al 3, y nos dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista testificó públicamente que Jesús era el Salvador de este mundo. En Juan 1, verso 26 al 27 y luego 29 al 31 nos dice la palabra del Señor: Juan les respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no creéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo.
y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Juan 3, 26 al 30 nos dice la palabra del Señor. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que él estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuese dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Juan el Bautista no fue enviado por los hombres, sino de Dios. Fue enviado como embajador de Dios. En Juan 15 del 16 al 17 nos dice la palabra del Señor: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Estos mando, que os améis los unos a los otros. En 2 Corintios 5, 18 al 20 nos dice la palabra del Señor: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. El corazón del que no está regenerado está lleno de enemistad contra Dios, y Dios está justamente ofendido con él, pero puede haber reconciliación. Nuestro Dios está ofendido, pero nos ha reconciliado consigo por medio de la persona de Jesucristo. Cristo no conoció pecado, fue hecho pecado, no pecador, sino pecado, una ofrenda por el pecado, un sacrificio por el pecado. El objetivo y la intención de todo esto era que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él, pudiésemos ser justificados gratuitamente por la gracia de Dios por medio de la redención que es en Cristo Jesús. En 2 Corintios capítulo 4 versos 1 al 2 nos dice la palabra de Dios: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. En 1 Timoteo 1:12 nos dice la palabra del Señor: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Y 1 Corintios 1, 27 al 31 nos dice la palabra del Señor: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Dios no eligió filósofos, oradores, estadistas, ni hombres ricos poderosos interesados en el mundo para publicar el Evangelio de gracia y paz. Hasta los niños pequeños logran tal conocimiento de la verdad divina como para silenciar a los infieles. La razón es que Dios les enseña, la intención es que ninguna carne se gloríe en su presencia. No solo es el mensaje de la cruz locura para los que se pierden, sino que Dios usa a quienes serían comúnmente considerados como personas locas, débiles o menospreciables para llevar este mensaje. Una ilustración de esta verdad
Era el grupo de la propia iglesia de ellos, que no incluía muchos sabios poderosos o nobles. Eso lo podemos ver en 1 Corintios 1:26, y nos dice la palabra del Señor: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. El propósito de Dios es excluir toda jactancia en el propio yo. El apóstol Pablo está declarando que no hay conocimiento humano que pueda reemplazar ni pasar por alto la obra de Cristo en la cruz. Si fuera así, Cristo solo sería accesible a las personas poderosas, inteligentes y bien educados, y no sería accesible a la gente común ni a los niños. Pablo sigue enfatizando que la manera de obtener la salvación es tan simple que cualquier persona que desee pueda entender. La habilidad y la sabiduría humana no hacen posible que una persona entre al reino de Dios. Solo una fe sencilla lo puede hacer. Dios lo planeó de esta manera para que nadie se gloríe de sus propios logros, ni para que nadie diga que por causa de sus obras lograron asegurar la vida eterna. No hay nada que pueda hacer, no hay nada que podamos hacer nosotros para ganar nuestra salvación. Solo necesitamos aceptar ese regalo que Jesucristo hizo en la cruz por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos nosotros. El regalo de su Hijo Jesucristo. Que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros. Te invito ahí donde estás, vamos a orar, vamos a decirle: Señor Jesucristo, gracias le damos por tu palabra, porque nos has hablado, nos has exhortado, nos has consolado con su palabra. Te suplicamos que lo que hemos aprendido el día de hoy sea guardado en lo profundo de nuestro corazón, eche raíces y lo podamos aplicar a nuestra vida, Dios. Y Señor, permítenos poder llevar este mensaje de salvación a personas que aún no te conocen, Señor Jesucristo. Y si tu amigo y amiga que me estás escuchando en este día, en esta tarde, en esta noche, quieres tomar este paso, esta decisión de recibir a Jesucristo en tu corazón, ahí donde estás, dile con tus propias palabras, repite conmigo: Señor Jesucristo, consciente de lo que estoy orando, te pido perdón por todo pecado que haya cometido. Te recibo y te acepto como mi único Señor y Salvador personal de mi vida. Entra en mi vida, te abro la puerta de mi corazón y sé el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Señor, por perdonarme y por darme el regalo de la vida eterna. Te amo, Señor Jesucristo, y toda la gloria sea a ti. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No se olviden que el día miércoles tenemos una nueva transmisión. Y también el día viernes, no olvidemos que tenemos una transmisión muy especial con las damas, con las mujeres del ministerio. Por favor, no se olviden estar trayendo invitados, trayendo invitadas, para así poder llegar a más almas para Cristo. Nuestro objetivo es alcanzar la mayor cantidad de almas posibles en estos últimos tiempos. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Estamos despedidos. Bendiciones.